gato que espera en el umbral. El barrio de San Elías era un lugar tranquilo, un rincón olvidado de la ciudad donde el tiempo parecía detenerse. Las calles empedradas, las casas antiguas con fachadas desgastadas y los faroles que apenas iluminaban las noches creaban una atmósfera que invitaba al misterio. Pero no todo era paz en San Elías. Entre los vecinos corría un rumor, un susurro que se transmitía de generación en generación. La leyenda del gato negro que aparecía al caer la noche. Nadie sabía de dónde venía, ni a quién pertenecía. Algunos decían que era un espíritu, otros que era un mensajero de la muerte. Lo único que todos sabían era que, si el gato se sentaba en el umbral de una casa, alguien en su interior no vería el amanecer. Esa noche, el gato apareció en la casa de los Delgado. La familia Delgado era conocida en el barrio por su bondad y su generosidad. Don Rafael, el padre, era un hombre trabajador que pasaba largas horas en su taller de carpintería. Doña Carmen, la madre, era una mujer amable que siempre tenía una sonrisa para los vecinos. Y luego estaba Lucía, su hija de 17 años, una joven curiosa y valiente que siempre buscaba respuestas donde otros solo veían misterio. Lucía había escuchado las historias sobre el gato negro desde que era una niña. Su abuela le contaba que el gato era una maldición, un presagio de muerte que nadie podía evitar. Pero Lucía no creía en supersticiones. Para ella, el gato era solo eso, un animal, un felino perdido que deambulaba por las calles en busca de comida. Sin embargo, esa noche, algo en el aire le hizo dudar. El viento frío del invierno soplaba con fuerza, llevando consigo un olor a tierra húmeda y hojas secas. Lucía estaba en su habitación, leyendo un libro bajo la tenue luz de su lámpara, cuando escuchó un sonido extraño en la puerta de su casa. Era un maullido, pero no como cualquier maullido. Era profundo, casi humano, como si alguien estuviera llamando desde las sombras. Lucía se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Entre la penumbra, distinguió una figura oscura sentada en el umbral de su casa. Era el gato. Su pelaje era tan negro como la noche, y sus ojos brillaban con un fulgor amarillo que parecía penetrar hasta el alma. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía apartar la mirada. El gato la observaba fijamente, como si supiera que ella estaba allí, como si la estuviera esperando. «Lucía, cierra la ventana», dijo doña Carmen desde la sala, su voz temblorosa. Lucía obedeció, pero no pudo evitar sentir una extraña conexión con el gato. Esa noche, mientras su familia rezaba y encendía velas para protegerse, ella no podía dejar de pensar en aquellos ojos brillantes que parecían guardar un secreto. Al amanecer, doña Carmen fue encontrada sin vida en su cama. No había señales de enfermedad ni de lucha. Simplemente no despertó. Los vecinos susurraban entre sí, culpando al gato negro, pero Lucía no podía aceptarlo. Algo en la muerte de su madre no encajaba, algo que iba más allá de las supersticiones. Esa misma tarde, mientras los vecinos se reunían para el velorio, Lucía decidió investigar por su cuenta. Sabía que el gato no era un simple animal, pero tampoco creía que fuera un mensajero de la muerte. Tenía que descubrir la verdad, sin importar el precio. Lo que encontró esa noche cambiaría su vida para siempre. Lucía no podía dormir. La imagen del gato negro y la muerte de su madre la atormentaban. Mientras su padre lloraba en silencio en la sala, ella decidió buscar respuestas en el único lugar que se le ocurrió: el desván. El desván de la casa de los Delgado era un lugar lleno de recuerdos. Cajas polvorientas, muebles viejos y fotografías amarillentas llenaban el espacio. Entre todo eso, Lucía encontró un diario que pertenecía a su abuela, una mujer que había vivido en San Elías toda su vida y que siempre había hablado del gato negro con un temor reverente. El diario estaba lleno de anotaciones sobre el gato. Según su abuela, el felino aparecía cada vez que alguien en el barrio estaba a punto de morir, pero no era un mensajero de la muerte, sino un guardián, un ser que protegía un secreto oscuro que se remontaba a generaciones atrás. Lucía leyó con avidez cada página, descubriendo historias que nunca había escuchado. Su abuela escribía sobre un pacto,
un acuerdo entre los habitantes de San Elías y algo que vivía en las sombras, algo que exigía un precio a cambio de protección. Pero, ¿qué era ese algo? ¿Y qué tenía que ver el gato negro con todo esto? Mientras leía, Lucía encontró una mención a un lugar llamado la Casa del Umbral. Según el diario, era un edificio abandonado en las afueras del barrio, un lugar que nadie se atrevía a visitar. Su abuela escribió que allí era donde el gato negro descansaba durante el día y donde se encontraba la clave para entender su verdadera naturaleza. Lucía supo que tenía que ir allí. Esa misma noche, mientras su padre dormía exhausto por el dolor, ella salió de casa con una linterna y el diario de su abuela bajo el brazo. El camino hasta la Casa del Umbral era largo y solitario, y cada paso que daba la hacía sentir más pequeña, más vulnerable. Cuando finalmente llegó, la casa era aún más inquietante de lo que había imaginado. Era una estructura antigua, con ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien, o algo, la hubiera dejado así para que entrara. Lucía respiró hondo y cruzó el umbral. El interior estaba en completo silencio. El aire era pesado, cargado con un olor a moho y tierra. Con cada paso que daba, sentía que la observaban, que algo se movía en las sombras. En el centro de la habitación principal encontró lo que parecía ser un altar. Sobre él había una figura tallada en madera de un gato negro, con ojos de cristal que brillaban a la luz de su linterna. Alrededor del altar había objetos extraños, velas apagadas, hierbas secas y un libro antiguo cubierto de polvo. Lucía abrió el libro y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de símbolos y palabras en un idioma que no reconocía, pero entre ellas había dibujos que la hicieron estremecer. Representaban al gato negro, pero no como un animal, sino como una criatura con rasgos humanos, con ojos que parecían seguirla desde el papel. De repente, escuchó un ruido detrás de ella. Se dio vuelta rápidamente, apuntando la linterna hacia la oscuridad. Allí, sentado en una esquina, estaba el gato negro. Sus ojos brillaban con una intensidad que la paralizó. Lucía sintió que el aire se volvía más frío, más denso. El gato se levantó y comenzó a acercarse lentamente, como si supiera que ella no podía escapar. «¿Qué eres?», susurró Lucía, su voz temblorosa. El gato no respondió, pero inclinó la cabeza como si la estuviera evaluando. Luego saltó al altar y se acurrucó junto a la figura tallada. Lucía no sabía qué hacer. Sabía que debía irse, pero algo la retenía. Algo en aquellos ojos la llamaba, como si tuviera un mensaje para ella. Fue entonces cuando escuchó una voz, susurrando en su mente. «El umbral está abierto», dijo la voz, fría y distante. «Y tú has cruzado». La voz resonó en la mente de Lucía como un eco frío y distante, envolviéndola en una niebla de confusión y terror. El gato negro seguía sentado en el altar, observándola con esos ojos brillantes que parecían contener todo el conocimiento del mundo. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si la casa misma estuviera viva, respirando, esperando. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro en la oscuridad. El gato no respondió, pero la voz en su mente volvió a hablar, esta vez con más claridad. «Has cruzado el umbral, Lucía Delgado. Ahora debes elegir, conocer la verdad o vivir en la ignorancia. Pero ten cuidado, porque una vez que veas lo que hay detrás, no podrás volver atrás». Lucía tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que no podía retroceder, no después de todo lo que había descubierto. Su madre había muerto, su familia estaba destrozada y todo parecía estar conectado con ese gato maldito. Tenía que saber la verdad, sin importar el costo. «Quiero saber», dijo firmemente, mirando al gato a los ojos. El felino se levantó y saltó del altar, caminando lentamente hacia una puerta en la parte trasera de la habitación. Lucía lo siguió, sosteniendo la linterna con manos temblorosas. La puerta estaba entreabierta y un aire frío salía de ella, como si condujera a un lugar mucho más profundo y oscuro que la casa misma.
Al cruzar la puerta, Lucía se encontró en un pasillo estrecho y largo, cuyas paredes estaban cubiertas de símbolos tallados en la madera. Algunos parecían runas antiguas, otros eran figuras de gatos, todos con esos ojos brillantes que la observaban desde las sombras. El gato negro caminaba delante de ella, su cola moviéndose suavemente, como si la guiara hacia algo. Al final del pasillo había una habitación circular, iluminada por una luz tenue que parecía venir de ninguna parte. En el centro de la habitación había un pozo, y alrededor de él, tallados en el suelo, había más símbolos y palabras en ese idioma desconocido. Lucía se acercó al pozo y miró hacia abajo, pero solo vio oscuridad. «Este es el umbral», dijo la voz en su mente, «el lugar donde los vivos y los muertos se encuentran». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tiene que ver esto con mi familia?», preguntó, su voz temblorosa. El gato saltó al borde del pozo y la miró fijamente. «Tu familia hizo un pacto hace muchas generaciones», dijo la voz. «Un pacto con el guardián del umbral. A cambio de protección y prosperidad, prometieron entregar una vida cada vez que el gato apareciera en su puerta». Lucía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¿Mi madre?», susurró, incapaz de terminar la frase. «Fue el precio», dijo la voz fría e implacable, «pero no fue la primera, ni será la última». Lucía cayó de rodillas, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía creer lo que estaba escuchando. Su familia, su querida familia, había estado atrapada en este pacto oscuro durante generaciones, sin siquiera saberlo. «¿Por qué?», preguntó, su voz llena de dolor y rabia. «¿Por qué hicieron esto?». «Por miedo», respondió la voz. «Miedo a la muerte, a la pobreza, a la oscuridad. Pero el precio siempre es alto, Lucía, y ahora tú debes elegir, continuar con el pacto o romperlo». Lucía levantó la vista, mirando al gato con ojos llenos de determinación. «¿Cómo lo rompo?». El gato inclinó la cabeza como si la estuviera evaluando. «Debes encontrar el origen del pacto», dijo la voz. «Debes ir al lugar donde todo comenzó y enfrentar al guardián. Pero ten cuidado, porque si fallas, tú serás la próxima en cruzar el umbral». Lucía respiró hondo, sintiendo que el miedo y la duda la consumían. Pero sabía que no podía rendirse. Tenía que hacerlo, por su familia, por su madre, por todos aquellos que habían sido víctimas de este pacto maldito. «Llévame allí», dijo, levantándose del suelo. El gato saltó del borde del pozo y comenzó a caminar hacia la puerta. Lucía lo siguió, sintiendo que cada paso la acercaba más a la verdad, pero también al peligro. Al salir de la casa, el aire frío de la noche la golpeó en el rostro. El gato se detuvo frente a ella y la miró fijamente. «El lugar donde todo comenzó está en el corazón del bosque», dijo la voz. «Pero no irás sola». Antes de que Lucía pudiera preguntar qué quería decir, el gato se transformó. Su cuerpo se alargó, sus ojos brillaron con una luz intensa, y en cuestión de segundos ya no era un gato, sino una figura alta y oscura, con rasgos felinos pero claramente humanoide. Lucía retrocedió, sintiendo que el miedo la paralizaba. «No temas», dijo la figura, su voz ahora clara y profunda. «Soy el guardián del umbral y seré tu guía. Pero recuerda, Lucía Delgado, el camino que has elegido no tiene vuelta atrás». Con esas palabras la figura comenzó a caminar hacia el bosque y Lucía, con el corazón en la garganta, lo siguió. El bosque era denso y oscuro, con árboles tan altos que parecían tocar el cielo. Las ramas se entrelazaban formando un dosel que apenas dejaba pasar la luz de la luna, creando sombras que se movían como seres vivos. Lucía seguía al guardián del umbral, su figura felina caminando con gracia y silencio entre los árboles. A pesar de su apariencia aterradora, había algo en él que la hacía sentir segura, como si supiera que, a pesar de todo, no le haría daño. «¿Cuánto falta?», preguntó Lucía, tratando de mantener el ritmo mientras sus pies se hundían en la tierra húmeda. «No mucho», respondió el guardián, su voz resonando en la noche, «pero el camino se volverá más difícil. El bosque no quiere que lleguemos». Lucía no entendió del todo lo que quería decir, pero no tuvo tiempo de preguntar.
De repente, el aire se volvió más frío y una niebla espesa comenzó a envolverlos. Los sonidos del bosque, el crujir de las ramas, el susurro del viento, se volvieron más intensos, casi como si estuvieran advirtiéndoles que se detuvieran. «No les hagas caso», dijo el guardián sin volverse. «Sigue caminando». Lucía asintió, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Cada paso que daba sentía que algo la observaba desde las sombras, algo que no era humano ni animal, pero no podía detenerse. Tenía que llegar al corazón del bosque, tenía que enfrentar el origen del pacto. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro en el bosque. En el centro había un árbol enorme, más grande que cualquier otro que Lucía hubiera visto. Sus raíces sobresalían de la tierra como garras y sus ramas se extendían hacia el cielo como si intentaran agarrar las estrellas. Alrededor del árbol había círculos de piedras, cada una tallada con los mismos símbolos que Lucía había visto en la casa del umbral. «Este es el lugar», dijo el guardián deteniéndose frente al árbol. «Aquí es donde se hizo el pacto». Lucía miró alrededor, sintiendo que el aire estaba cargado de energía. Era como si el lugar mismo estuviera vivo, respirando, esperando. «¿Qué debo hacer?», preguntó, tratando de mantener la calma. El guardián se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una luz intensa. «Debes enfrentar a los espíritus de aquellos que hicieron el pacto», dijo. «Ellos te dirán la verdad, pero no será fácil. Sus almas están atrapadas aquí y no quieren ser liberadas». Lucía asintió, aunque el miedo la consumía. Sabía que no podía retroceder, no ahora. «Estoy lista», dijo con más firmeza de la que sentía. El guardián extendió una mano, una garra larga y afilada, y tocó el tronco del árbol. De inmediato, el aire se llenó de un zumbido bajo, como si el bosque mismo estuviera cantando. Las piedras alrededor del árbol comenzaron a brillar con una luz tenue, y las sombras se movieron, formando figuras humanas. Lucía contuvo la respiración mientras las figuras tomaban forma. Eran personas, o al menos lo habían sido alguna vez. Sus rostros estaban distorsionados por el dolor y la ira, y sus ojos brillaban con una luz fría y vacía. «¿Quién eres tú para venir aquí?», preguntó uno de los espíritus, su voz un susurro que resonaba en la mente de Lucía. «Soy Lucía Delgado», respondió tratando de mantener la voz firme. «He venido a romper el pacto». Los espíritus rieron, un sonido frío y despiadado que hizo que Lucía se estremeciera. «El pacto no puede romperse», dijo otro espíritu. «Es eterno». «No es verdad», dijo Lucía recordando las palabras del guardián. «Todo pacto puede romperse si se conoce el precio». Los espíritus se acercaron, rodeándola. Lucía sintió que el miedo la paralizaba, pero no podía retroceder. Tenía que enfrentarlos. «¿Y cuál es el precio, pequeña humana?», preguntó el primer espíritu, su rostro acercándose al de Lucía. «El precio es la verdad», dijo Lucía, mirándolo a los ojos. «La verdad sobre lo que hicieron, sobre por qué condenaron a sus descendientes a este destino». Los espíritus se quedaron en silencio, como si las palabras de Lucía los hubieran tocado de alguna manera. Luego, uno de ellos, una mujer con el rostro lleno de cicatrices, se adelantó. «Hicimos el pacto por miedo», dijo, su voz llena de dolor. «Temíamos a la muerte, a la pobreza, a la oscuridad. El guardián nos ofreció protección, pero no entendimos el costo». «¿Y qué pasó?», preguntó Lucía, sintiendo que se acercaba a la verdad. «El guardián cumplió su palabra», dijo otro espíritu, un hombre con los ojos vacíos. «Nos protegió, pero a cambio exigió una vida cada vez que el gato aparecía. Al principio pensamos que era un precio justo, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que estábamos condenando a nuestras familias a una maldición eterna». Lucía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Por qué no lo rompieron?», preguntó su voz temblorosa. «Porque no pudimos», dijo la mujer. «El pacto es más fuerte que nosotros, pero tú tienes algo que nosotros no teníamos». «¿Qué?», preguntó Lucía confundida. «Valentía», dijo el guardián, que había estado observando en silencio. «Y eso es lo que necesitas para romper el pacto». Lucía miró a los espíritus, sintiendo que el peso de sus palabras la abrumaba.
Sabía lo que tenía que hacer. ¿Cómo lo rompo?, preguntó, mirando al guardián. Debes ofrecer algo a cambio, dijo el guardián. Algo de igual valor. Lucía pensó por un momento y luego tomó una decisión. Ofrezco mi memoria, dijo, su voz firme. Mi memoria de todo lo que he aprendido aquí, de todo lo que he visto. Es lo único que tengo de igual valor. Los espíritus se quedaron en silencio y luego, uno a uno, comenzaron a desvanecerse. El aire se volvió más ligero y la niebla comenzó a disiparse. Has elegido sabiamente, dijo el guardián. El pacto está roto. Lucía sintió que una oleada de alivio la inundaba, pero también una tristeza profunda. Sabía que, al ofrecer su memoria, estaba perdiendo algo invaluable, pero también sabía que era el precio que tenía que pagar. ¿Qué pasará ahora?, preguntó mirando al guardián. Volverás a tu vida, dijo el guardián, pero no recordarás nada de esto. El gato negro no volverá a aparecer en tu puerta y tu familia estará a salvo. Lucía asintió, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Gracias, susurró antes de que todo se volviera negro. Cuando Lucía abrió los ojos, estaba sentada en su cama, en su habitación. La luz del amanecer entraba por la ventana, iluminando su rostro. Se sentía extraña, como si hubiera tenido un sueño intenso, pero no pudiera recordar los detalles. Algo en su mente le decía que había pasado algo importante, algo que había cambiado su vida, pero no podía recordar qué era. Se levantó y se miró en el espejo. Su rostro parecía el mismo, pero sus ojos tenían una profundidad que antes no estaba allí, como si hubiera visto cosas que no podía explicar. «Lucía, desayuno», llamó su padre desde la cocina. Lucía se vistió rápidamente y bajó las escaleras. Don Rafael estaba en la cocina preparando café. Lucía lo observó por un momento, notando que parecía más relajado, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. «Buenos días, papá», dijo Lucía, sentándose a la mesa. «Buenos días, hija», respondió don Rafael, sirviéndole una taza de café. «¿Cómo dormiste?» «Bien», dijo Lucía, aunque no estaba segura. «Creo que tuve un sueño raro, pero no lo recuerdo». Don Rafael asintió, como si entendiera algo que ella no. «A veces es mejor olvidar», dijo con una sonrisa triste. Lucía no entendió del todo lo que quería decir, pero no preguntó. En cambio, se concentró en su desayuno, tratando de ignorar la sensación de vacío en su mente. Mientras comía, escuchó un ruido en la puerta. Era un maullido, pero no como cualquier maullido. Era profundo, casi humano. Lucía se levantó y se acercó a la puerta, abriéndola lentamente. Afuera no había nada, solo la calle vacía y el viento frío del invierno. Pero en el umbral de la puerta había una marca, como si algo hubiera estado sentado allí. Lucía la miró por un momento, sintiendo que algo en su interior se estremecía. «¿Qué pasa, Lucía?», preguntó su padre desde la cocina. «Nada», dijo Lucía cerrando la puerta. «Solo el viento». Pero en el fondo de su mente, una voz susurró algo que no pudo entender. Esa tarde, Lucía decidió dar un paseo por el barrio. Necesitaba aire fresco, necesitaba despejar su mente. Mientras caminaba, notó que algo había cambiado. Los vecinos parecían más alegres, más relajados. Incluso doña Matilde, la anciana solitaria que vivía al final de la calle, estaba sentada en su porche, sonriendo mientras tejía. «Buenas tardes, Lucía», dijo doña Matilde levantando la vista. «Buenas tardes, doña Matilde», respondió Lucía deteniéndose frente a su casa. «¿Cómo está?» «Muy bien, gracias», dijo la anciana con una sonrisa cálida. «Hoy es un buen día». Lucía asintió, aunque no entendía por qué todo el mundo parecía tan contento. Siguió caminando, sintiendo que algo en el aire había cambiado, pero no podía poner el dedo en qué. Al llegar al final de la calle, se encontró con un grupo de niños jugando. Uno de ellos, un niño pequeño con ojos curiosos, se acercó a ella. «¿Eres Lucía?», preguntó el niño, mirándola con interés. «Sí», dijo Lucía sorprendida. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Mi abuela me habló de ti», dijo el niño. «Dijo que hiciste algo importante, pero que no lo recordarías». Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué hizo tu abuela?»,
preguntó, arrodillándose para estar a la altura del niño. Ella era una de las que sabía, dijo el niño, con una sonrisa. Sabía del gato negro y del pacto, pero ahora todo está bien, gracias a ti. Lucía no supo qué decir. El niño le dio un abrazo rápido y luego corrió a unirse a sus amigos, dejándola sola con sus pensamientos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía encontró algo debajo de su almohada. Era un diario viejo con páginas llenas de anotaciones y dibujos. Lo abrió y comenzó a leer, sintiendo que algo en su interior se despertaba. Las páginas hablaban de un pacto, de un gato negro y de un umbral. Hablaban de sacrificios y de verdades oscuras, pero también hablaban de valentía, de esperanza y de liberación. Lucía no recordaba haber escrito esas palabras, pero algo en su interior le decía que eran suyas. ¿Qué pasó?, susurró mirando las páginas con ojos llenos de lágrimas. De repente, escuchó un ruido en la ventana. Se acercó lentamente y abrió las cortinas. Afuera, sentado en el alféizar, estaba el gato negro. Sus ojos brillaban con una luz intensa, pero esta vez no había miedo en ellos, solo una tristeza profunda, como si supiera que Lucía no lo recordaba. ¿Quién eres?, preguntó Lucía, su voz temblorosa. El gato no respondió, pero inclinó la cabeza, como si la estuviera saludando. Luego saltó al suelo y desapareció en la noche. Lucía se quedó allí, mirando la oscuridad, sintiendo que algo en su interior se había roto. Sabía que había perdido algo importante, algo que nunca podría recuperar. Pero también sabía que gracias a eso, su familia y su barrio estaban a salvo. Apelo emocional, la lucha interna de Lucía por entender lo que ha perdido, genera una conexión emocional profunda con el espectador. Su sacrificio y su dolor la convierten en una protagonista con la que es fácil empatizar. Adelanto de revelación: el pacto está roto, pero el precio que Lucía pagó fue más alto de lo que imaginaba. ¿Qué pasará ahora que el gato negro ha desaparecido? ¿Y qué secretos quedan por descubrir en el barrio de San Elías? Invitación a continuar. ¿Qué pasará con Lucía ahora que ha perdido sus recuerdos? ¿Y qué consecuencias tendrá su decisión para el barrio de San Elías? No te pierdas la última parte de El gato que espera en el umbral para descubrir el desenlace de esta historia llena de misterio y terror. El invierno comenzaba a ceder su paso a la primavera, pero el frío aún persistía en el barrio de San Elías. Lucía había pasado semanas tratando de reconstruir los fragmentos de su memoria, pero cada vez que se acercaba a recordar algo, una niebla densa cubría sus pensamientos. El diario que había encontrado bajo su almohada era su única conexión con lo que había sucedido, pero las palabras escritas en sus páginas parecían pertenecer a alguien más, a una versión de ella misma que ya no existía. Una noche, mientras revisaba el diario por enésima vez, encontró una página que antes no había notado. Estaba escrita con una letra temblorosa, como si hubiera sido escrita a toda prisa. El umbral no está completamente cerrado. El guardián sigue allí, esperando. Si alguna vez necesitas recordar, ve al corazón del bosque. Pero ten cuidado, porque el precio de la memoria puede ser más alto de lo que estás dispuesta a pagar. Lucía leyó las palabras una y otra vez, sintiendo que algo en su interior se agitaba. Sabía que tenía que ir al bosque, que tenía que enfrentar lo que había dejado atrás, pero también sabía que el miedo la paralizaba. Al día siguiente, armada de valor y con el diario en mano, Lucía se dirigió al bosque. El camino era familiar, como si lo hubiera recorrido antes, aunque no podía recordar cuándo. Los árboles parecían inclinarse sobre ella, sus ramas formando un túnel oscuro que la guiaba hacia el corazón del bosque. Cuando llegó al claro, el árbol enorme estaba allí, igual que en sus sueños. Las piedras talladas con símbolos brillaban débilmente bajo la luz del sol filtrada por las hojas. Lucía se acercó al árbol, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso que daba. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó en voz alta, aunque no esperaba una respuesta. Pero la respuesta llegó. «Porque no has terminado», dijo una voz familiar, fría y distante. Lucía se dio vuelta y vio al guardián del umbral, su figura felina emergiendo de las sombras. Sus ojos brillaban con esa luz intensa que la había atormentado en sus sueños.
«¿Qué quieres de mí?», preguntó Lucía, tratando de mantener la calma. «Tú fuiste quien rompió el pacto», dijo el guardián, «pero el umbral no puede cerrarse completamente sin tu consentimiento». «¿Mi consentimiento?», preguntó Lucía confundida. «El precio que pagaste fue tu memoria», dijo el guardián. «Pero el umbral sigue abierto porque una parte de ti aún lo mantiene vivo. Debes elegir cerrarlo para siempre o dejarlo abierto, arriesgándote a que el pacto regrese». Lucía sintió que el peso de la decisión la abrumaba. Sabía que cerrar el umbral significaría perder cualquier posibilidad de recordar lo que había sucedido, pero dejarlo abierto pondría en peligro a su familia y a todo el barrio. «¿Qué pasa si lo cierro?», preguntó mirando al guardián a los ojos. «El umbral se sellará y todo lo relacionado con él desaparecerá», dijo el guardián. «No habrá más gato negro, no habrá más pacto. Pero tú nunca recordarás lo que sucedió». Lucía asintió, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Sabía lo que tenía que hacer. «Ciérralo», dijo, su voz firme a pesar del dolor. «Ciérralo para siempre». El guardián inclinó la cabeza, como si estuviera honrando su decisión. Luego, extendió una garra y tocó el tronco del árbol. El aire se llenó de un zumbido bajo, y las piedras alrededor del árbol comenzaron a brillar con una luz intensa. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y una oleada de energía la envolvió. Las sombras se movieron, formando figuras humanas que la observaban con ojos llenos de tristeza. «Gracias», dijo una voz, suave y distante. «Gracias por liberarnos». Lucía no supo si las palabras eran reales o solo un eco en su mente, pero sintió que algo en su interior se desprendía, como si una parte de su alma estuviera siendo arrancada. Cuando todo terminó, el árbol estaba quieto y las piedras habían perdido su brillo. El guardián del umbral se volvió hacia Lucía, sus ojos brillando por última vez. «Es hora de que te vayas», dijo. «El umbral está cerrado». Lucía asintió, sintiendo que el peso de la decisión la consumía. Dio un último vistazo al árbol y luego comenzó a caminar de regreso a casa. Cuando llegó a su casa, su padre estaba en la puerta, esperándola. «¿Dónde estabas?», preguntó don Rafael con una mezcla de preocupación y alivio en su voz. «Solo dando un paseo», dijo Lucía sonriendo débilmente. Necesitaba aire fresco. Don Rafael la abrazó y Lucía sintió que algo en su interior se calmaba. Sabía que había hecho lo correcto, aunque no pudiera recordar por qué. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía miró por la ventana. El barrio estaba en silencio y la luna brillaba en el cielo, iluminando las calles vacías. En el umbral de su casa no había ninguna marca. El gato negro nunca volvería. ¿Qué pasará con Lucía ahora que el umbral está cerrado? ¿Y qué secretos quedan ocultos en el barrio de San Elías? La historia de El gato que espera en el umbral ha llegado a su fin, pero el misterio y el terror siempre estarán presentes en las sombras. Fin de la historia.